Bueno, vamos a comenzar. Recuerden, hoy están entregando el análisis de la tercera lectura y la tarea 4.5. Para las dos actividades tienen el resto del día. Y creo que es lo único que hay pendiente con ustedes. No tenía ninguna otra tarea que calificar. Y bueno, a ver si ya el fin de semana ya tienen revisados los 3 artículos, los 3 análisis y la tarea 4.5. Se llevaron también como tarea ver unos videos sobre el ciclo de Carnot. Vamos a empezar a hablar ahorita del ciclo de Carnot. Dejen compartir la pantalla. Pero bueno, también quiero que veamos ese video y comenzamos a hablar del ciclo de Carnot. El video que vieron, uno de los videos que vieron, el que no da explicaciones y es solamente una simulación, bueno, es una simulación que nos presenta los 4 pasos del ciclo de Carnot. Aquí estamos, regreso un poco, estamos viendo la primera etapa, que es una expansión isotérmica, con esta zona en rojo nos indican que para eso tenemos que calentar, pero la expansión es isotérmica, entonces también hay que tomar eso en cuenta a la hora de los cálculos. Se llega del estado A al estado B. Cuando se llega al estado B, que termina ese calentamiento isotérmico, se quita la fuente de calor, se crea o se coloca en un ambiente adiabático, pero continúa la expansión hasta el estado C. Sigue la variación de volumen y la disminución de la presión hasta el estado C. Entonces, hacemos lo necesario para eliminar calor y comenzar un enfriamiento isotérmico que nos lleve al estado D. Con esa barra en azul, pues nos quiere indicar la simulación que estamos enfriando. Ya que estamos en ese punto D, quitamos cualquier efecto de calor, lo eliminamos y terminamos con una etapa adiabática de compresión que nos regrese al punto original, al punto A. Y con este experimento llevado a cabo en un cilindro pistón, es el ejemplo clásico de un ciclo de Carnot, aunque como veremos en la clase de hoy, podemos llevar a cabo ciclos de Carnot con dispositivos diferentes, simplemente siguiendo las 4 trayectorias que ahora platicamos. Bueno, quito el video. Y dejen poner esta presentación, bueno, este ejemplo. Ahorita vamos a revisar lo que ya está en Classroom, que he llamado el ejemplo 4.11 y el ejemplo 4.12, los dos están en el mismo PDF. Bueno, entonces el ejemplo 4.11 consiste en analizar este ciclo de Carnot que acabamos de visualizar. Aquí está más o menos lo mismo en una imagen, calentamiento isotérmico. Bueno, aquí lo platicamos de el A, B y C en esta figura no son los estados, sino son los procesos. Calentamiento isotérmico, expansión adiabática, enfriamiento isotérmico y compresión adiabática. Otras etiquetas interesantes que hay que tomar en cuenta es que cuando se mantiene a temperatura alta, la llamamos TH, recuerden H por no por el high de alto en inglés, sino por el hot de caliente.
porque esta C es por el cold de frío. Entonces, cuando se mantiene a temperatura alta, TH, cuando se mantiene a temperatura baja, TC. La cantidad de calor que hay que añadir para hacer la expansión isotérmica es QH y la que hay que eliminar es QC. En las etapas intermedias, que si hay variación de temperaturas, vamos de TH a TC y luego regresamos en la última etapa de TC a TH. Entonces, bueno, utilizamos los subíndices H caliente, C frío, para diferenciar las temperaturas y los flujos de calor. Esta máquina fue una idea del ingeniero francés Sadi Carnot, que estudió la eficiencia de máquinas térmicas. Déjenme empezar a marcar lo que voy diciendo, lo importante, que estudió la eficiencia de diferentes máquinas térmicas y concluyó que este experimento, esta máquina que al final lleva su nombre, pues es la más eficiente de las que funcionan de manera reversible. Entonces diseñó una máquina totalmente reversible que funciona entre dos fuentes de calor de temperaturas fijas, TC y TH, y ahora la conocemos como la máquina de Carnot, y su funcionamiento pues decimos que es el ciclo de Carnot. La máquina de Carnot es como vimos, es un cilindro con un pistón y una biela que convierte el movimiento lineal del pistón en movimiento circular. El cilindro contiene una cierta cantidad de gas y la masa va a intercambiar calor con dos fuentes a temperatura constante que tenemos que tener disponibles. La transferencia de calor entre las fuentes y el gas se hace isotérmicamente, manteniendo la temperatura constante, lo cual hace que esa parte del proceso sea reversible. Y luego se completa el ciclo con las expansiones y compresiones adiabáticas sin intercambio de calor, que también son procesos reversibles. Esto podría ser, sumando varios detalles, la definición de una máquina de Carnot. Un resumen de lo que vimos en esa simulación, pues es aquí la expansión isotérmica, la expansión adiabática, la compresión isotérmica, la compresión adiabática. En la compresión isotérmica, sin el balance de primera ley, pues dQ es igual a dW, y como es isotérmica, dU es igual a 0. Luego, en la segunda parte, eliminamos la fuente de calor, entonces lo que se vuelve 0 es dQ, y dU tiene que ser igual a cambio en el trabajo, y pues mayor que 0. En la compresión isotérmica, de nuevo, U es lo que es, el cambio de U es lo que es 0 y Q es igual al trabajo. Y en la última etapa, en la compresión adiabática, pues por segunda vez Q es lo que es 0 y U coincide con el trabajo. Y entonces, si es un ciclo, pues este ciclo se repite indefinidamente. Bueno, estos 4 pasos se repiten. El ciclo de Carnot es el motor térmico más eficiente que conocemos. Se puede considerar como el ciclo térmico ideal. Mientras que la segunda ley de la termodinámica dice que no todo el calor suministrado de un motor térmico, una máquina térmica, se puede usar para producir trabajo. La eficiencia de Carnot, lo cual es cierto, la eficiencia de calor establece cuál es el límite máximo de calor que podemos utilizar. Aquí les estoy proponiendo que visiten esta página. Bueno, da estas explicaciones que aquí acabo de leer aparecen en esa página, pero lo interesante de esta página, déjenme ver si lo puedo abrir, es que nos proporciona ya un lugar donde hacer cálculos. Nosotros simplemente jugamos con las temperaturas y me va a decir cuáles son las eficiencias del ciclo de Carnot. No me abrió el sitio, dejen ver si puedo copiar y pegar. Bueno, no lo voy a poder abrir aquí desde este lector de PDF. Originalmente estas diapositivas pues estaban en otro programa y sí lo podía abrir, pero pues ustedes lo pueden copiar y pegar, y que es muy simple. Simplemente teclear temperatura alta, temperatura baja, y van a ir viendo cómo se modifica la eficiencia del ciclo Carnot. La regla es muy simple.
a mayor diferencia de temperaturas, mayor es la eficiencia del ciclo de Carnot. Bueno, vamos a revisar un ejemplo que describe estos 4 pasos y vamos a calcular el trabajo producido y la eficiencia cuando lo que tenemos encerrado en este pistón es un gas. Es cierto, un detalle interesante, lo vamos a hacer con un gas ideal, pero no es necesario que el fluido sea un gas ideal o ni siquiera que sea un gas, lo podemos hacer con agua líquida o con vapor de agua, mezclando las etapas con líquido, con etapas en líquido, para llevar a cabo el ciclo de Carnot. Pero bueno, la idea básica, la primera explicación que siempre encontramos es la de este pistón que encierra un gas ideal. Entonces, en este ejemplo vamos a describir el método para hacer los cálculos de una máquina térmica de Carnot utilizando vapor de agua. No, podría ser vapor de agua, pero vamos a pensar simplemente que es un gas. Con agua va a ser el ejemplo 12. Bien, entonces en ese cilindro inicialmente tenemos gas, alta presión, alta temperatura, y es calentado isotérmicamente a temperatura constante TH. El gas se expande cuando es calentado. Eso lo vimos en el punto B. Bueno, ahorita vuelvo a poner la figura, aquí está abajo, el punto B. Enseguida se expande adiabáticamente y cambia la temperatura de TH a TC. Luego viene la tercera etapa isotérmica, se mantiene a TC. Y la última etapa regresa de TC a TH. Nos preguntan cuál es la relación entre el trabajo neto producido y las propiedades medibles del fluido, es decir, presión, volumen o temperatura, y nos piden que encontremos una relación entre la eficiencia de la máquina y propiedades medibles. Pueden ser presión, temperatura, volumen. Al final se van a dar cuenta que no necesitamos todas estas propiedades, sino solamente una de ellas. Pero entonces nos pide una expresión para el calor, una expresión para la eficiencia, y a ver si lo podemos dejar en función de presión, temperatura o volumen, o de uno de los tres, de dos de ellos, o de uno de esas propiedades. Bueno, y aquí está, ahora sí, los puntos. El estado, voy a hablar del estado A, del estado B, del estado C y del estado D. Entonces, dos etapas isotérmicas, dos etapas adiabáticas, dos expansiones consecutivas, dos compresiones consecutivas. Esto es lo que sucede si graficamos presión contra volumen específico. El sistema es el gas en el cilindro. Entonces, para calcular el trabajo, lo que sucede es un trabajo de expansión y compresión. Este es un detalle muy interesante que luego vamos a contrastar con el siguiente ejemplo, porque el único trabajo que aparece en este ejemplo es de expansión o compresión del gas. Entonces, la ecuación menos PdV desde el estado inicial al estado final. Pero son 4 etapas, entonces hay que hacer un cálculo cuando vamos de A a B, otro cuando vamos de B a C, otro cuando vamos de C a D y otro cuando vamos de D a todo de acuerdo a la definición de la ecuación con su signo negativo, aunque ya saben que depende de lo que se haga, pues al final 2 de estos términos van a ser positivos y 2 van a ser negativos. Ya que tengamos el trabajo, entonces ese trabajo neto lo sustituimos en el balance de energía. Hay en dos de estas etapas, en la primera y en la tercera hay flujos de calor, QH, QC, también hay que respetar sus signos, los sumamos y tendremos el balance de energía. Pero dirán, bueno, yo voy del punto A al punto A y la entropía del punto A o la energía interna del punto A es la energía interna del punto B. Entonces, si hago un balance global, no va a haber una diferencia de entropía. Es cierto, solo si hago balances individuales, podría en dos casos haber diferencias de energía interna. Pero bueno, eso lo vamos a tomar en cuenta ahora en esta diapositiva, donde ya coloco el 0. Bueno, pero aprovecho para hacer algunas precisiones sobre el proceso. No es un proceso en estado estacionario.
las presiones, los volúmenes, como lo vimos en la simulación, la temperatura cambian con el tiempo. Sin embargo, el proceso es cíclico y el gas pasa por los 4 pasos y al final llega a su estado original. Entonces, no es necesario que utilicemos un balance en función del tiempo para lo que nos preguntan. Podríamos aplicar el balance de energía a cualquiera de los 4 pasos y luego sumar o a más de un paso consecutivo. Sin embargo, vamos a hacer un balance para el ciclo completo. Eso significa lo que había dicho hace un momento, que la energía interna final va a ser a la inicial y por lo tanto nuestro balance es igual a 0. Y si nuestro balance en el término de acumulación es 0, yo puedo despejar el trabajo neto y como en función de Q más H, QH más QC, ¿sí? Lo que haría que en el despeje esto quedará negativo. Y aplicando la definición de eficiencia, recuerdan la definición de eficiencia que revisamos en la clase anterior, pues la eficiencia es la ganancia entre el gasto. Esta es una forma interesante de analizar las eficiencias. ¿Por qué hago esto? Yo hago esto para hacerme de energía y poderle dar un uso útil. Entonces, si la definición es lo que gano entre lo que me cuesta eso, pues el trabajo neto va en el numerador, que es mi ganancia, lo que me interesa. Pero hay un costo, y ese costo es que yo tengo que alimentar una cantidad importante de energía en forma de calor. Recuerden el ejemplo anterior, o el primer ejemplo de este curso, hablaba que siempre mi máquina estaba a un lado de un horno, porque necesitaba hacerme de energía térmica. Bueno, pues ese es mi costo, y mi costo está representado por QH. QC no, QC es pérdida, lo que se va posiblemente al medio ambiente en una parte del proceso. Lo que me cuesta, y si lo quieren pensar en dinero, pues obviamente también aplica, lo que me cuesta energéticamente es QH. Pero ahorita del balance acabamos de ver que QH más QC es el trabajo, entonces puedo sustituir. Y entonces una ecuación muy cómoda para medir la eficiencia de una máquina de Carnot es 1 más la relación entre los calores involucrados. QC, el de la zona fría, entre QH, el de la zona caliente. ¿Sí? Entonces está balance de energía en función del calor, eficiencia en función del calor. Dirán, pues no me pidieron eso, me pedían el trabajo y la eficiencia, pero no en función de calor, sino en función de temperatura, en función de presión o en función de volumen, ¿sí? Bueno, pero hasta aquí llegué con puro balance de energía. ¿Quiero hacer algo más? Pues me acuerdo que me hace falta hacer un balance de entropía. Como es un sistema cerrado, pues delta S es igual al sumatorio de Q sobre T. Si se fijan en este balance de entropía, no aparece el término de entrada de masa, de entrada y salida de masa, porque en este problema, en el sistema no entra ni sale masa. Tampoco aparece el término de entropía generada, porque se trata de un proceso reversible. Y me dirán, pues ni siquiera debería de aparecer este delta S, porque el estado inicial es el mismo que el estado final. Pues es cierto. Como es un ciclo, pues S2 menos S1 es 0, y entonces S0 es igual a QH sobre TH más QC sobre TC, desarrollando este sumatorio porque tengo dos fuentes de calor. Voy a despejar para QC, para eliminar QC de mi balance de energía, dejarlo en función de QH y a ver si los otros términos de QH se van. Entonces, despejando QC, pues es el negativo de QH por, se va para arriba, TC entre TH. Y con esto me regreso a mi resultado de eficiencia. El resultado de eficiencia habíamos dicho que era 1 más QC sobre QH, pero QC es QH TC sobre TH. Pues entonces vean lo que provoqué es que se eliminen matemáticamente QHs, y ahora sí, esto es lo que me preguntaba. Una expresión de la eficiencia en función de propiedades medibles.
Y no es necesaria la presión, no es necesario el volumen, con pura temperatura es suficiente. La eficiencia de cualquier ciclo de Carnot es 1 menos la relación de temperaturas, temperatura de la zona fría entre temperatura de la zona caliente. Lo puedo reescribir si se les hace más cómodo como delta T, TH menos TC entre TH. Pero esta es lo cómodo que hay, lo sencillísimo que son los resultados en una máquina de Carnot. Obviamente, este tipo de cálculos con temperaturas no las podemos hacer en una máquina real, una máquina que no sea de Carnot. Esto no es cierto para una máquina real. Esto fue cierto sin por este detalle, porque, bueno, ni siquiera lo escribí, porque se trata de un proceso reversible y entonces la entropía generada es 0. Lo del 0 del ciclo, pues un ciclo también podría, también aparece en una máquina real, pero en una máquina real lo que no desaparece es la entropía generada. Y entonces esta ecuación solo en la eficiencia solo en función de temperaturas, solo es válida para un ciclo reversible como el ciclo de Carnot. Ya está lo que me preguntaban. Pues también me preguntaban el trabajo neto. Pues aquí está, el trabajo neto es QHTC sobre TH. Aquí sí necesito el término de calor, bueno, en función de las temperaturas, pero una cantidad de trabajo neto, pues sí está ligada al calor, ¿sí? Pero fíjense que la eficiencia sí pude dejarla independiente del trabajo y del calor. Bueno, entonces, en resumen, este fue un ejemplo que describe una serie de 4 pasos reversibles. Se conoce como el ciclo de Carnot. Les repito, no se requería que el fluido fuera necesariamente un gas ideal. Lo hicimos pensando en un gas ideal, pero si se dan cuenta durante el procedimiento, eso no importó. En el siguiente ejemplo, vamos a tratar de implementar esos 4 pasos en un ciclo continuo que se siga llamando ciclo de Carnot y que utilice el agua. No digo que exclusivamente agua líquida, pero en una de sus etapas sí vamos a tener líquido, que utilice el agua como fluido de operación. Y entonces ese es el ejemplo 412, que entre otros detalles, pues en su nombre aparece la palabra continuo. Vamos a ver en qué sentido este ciclo merece la etiqueta de continuo. Ciclo continuo de Carnot. Bien, este ciclo, ¿cómo va a funcionar? Opera continuamente en estado estacionario. Va a seguir siendo un proceso reversible. Si no fuera reversible, dejaría de merecer la etiqueta de máquina de Carnot. Toda máquina de Carnot tiene que ser reversible. Continuo, opera es comparación continua y estado estacionario. El fluido es el agua y lo que sucede se resume en esta figura. Agua líquida saturada. Aquí está, mira, incluso la figura contiene la campana de saturación para ubicar los estados. Agua líquida saturada a una temperatura alta, TH, entra un boiler y sale como vapor saturado. Entonces, todo lo que sucede aquí es el efecto del paso de esa agua en el boiler. Aquí ya no tenemos un cilindro, un pistón. Voy a tener diferentes dispositivos y para pasar de A a B utilizo un boiler. El proceso es a presión constante y se trata de un calentamiento isotérmico a temperatura TH. Bueno, aquí hay unos valores en grados centígrados, pero no los vamos a utilizar para hacer cálculos, simplemente vamos a dejar las ecuaciones en función de TH y de TC. Ya en la próxima unidad sí haremos cálculos numéricos. ¿Qué sale del boiler? Un vapor saturado.
Y ese vapor saturado entra a una turbina reversible y esa turbina le va a tratar de quitar toda la energía interna posible para extraerla en forma de trabajo mecánico. Ahora no es un trabajo de compresión y expansión. Si yo involucro una turbina, el tipo de trabajo es trabajo de eje, trabajo mecánico. Bueno, la turbina hace su trabajo y me regresa, por lo que veo en la figura, un vapor húmedo en el estado C. Es decir, algo de vapor se condensó durante su paso por la turbina. Saco el fluido de la turbina se queda con esa cantidad de energía en forma de trabajo que se guarda para alguna función útil, y el fluido dentro del ciclo sigue su camino, entra un intercambiador de calor, un condensador, en donde se enfría isotérmicamente hasta el estado D. Este enfriamiento, bueno, me sigue dejando el vapor como vapor húmedo, pero lo enfrió. Ya es mayor la cantidad de líquido que la cantidad de vapor. Saliendo del intercambiador de calor, que seguramente es un evaporador, entra a una bomba reversible para que todo siga siendo reversible, y lo va a comprimir ese vapor húmedo, lo va a comprimir hasta que tenga solo líquido saturado, es decir, que regrese al estado A. La pregunta es, ¿cuál es la eficiencia de esta máquina? Esta máquina, que ya no es un cilindro, ya no es un pistón, pero sigue siendo un proceso reversible, sigue siendo básicamente una máquina de Carnot. 2 etapas de expansión, 2 etapas de compresión, dos etapas isotérmicas, 2 etapas adiabáticas. Fíjense que la bomba, para que funcione, tiene que consumir una cantidad de energía en forma de trabajo, y este es un gasto para nosotros, esta es una ganancia. Bueno, esta es una ganancia para el sistema, esta es una pérdida para el sistema, como lo quieran ver. Bueno, aquí está con un poco más de detalle la figura. La figura, entonces, haciendo un resumen de lo que sucede, nos aclara que los estados A y B son líquido saturado y vapor saturado respectivamente. Es decir, el A toca la línea azul del lado izquierdo, el B toca la línea azul del lado derecho, y nosotros sabemos que son las curvas de saturación del líquido saturado y de vapor saturado. Debido a que la transición entre el estado C y el estado D es un enfriamiento isotérmico, deberán estar a la misma temperatura, y aquí lo vemos que se encuentran a la temperatura C. Entonces, de A a B, cambio de fase, pero temperatura constante TH, C a D, enfriamiento, también hay cambio de fase a temperatura constante TC. La transición entre los estados B y C se lleva a cabo en un proceso adiabático reversible en estado estacionario, y eso implica que la entropía se simplifica a acumulación cero, y ese cero va a ser igual al flujo másico por el delta S. Y eso tiene consecuencias, debido a que las tasas de flujo másico que entran y salen son las mismas, es decir, MI y MO son iguales, pues la entropía específica tiene que ser igual. Aquí lo que me quedaría es que 0 es igual a ese delta S, y por lo tanto SI pues es igual a S out, ¿sí? Y nos asegura que efectivamente sea un proceso reversible. El mismo razonamiento aplica de A a D. Si hacemos el balance, es un balance similar. Entonces, al igual que de C a D, ambas mezclas son ambas mezclas que empiezan como vapor líquido, bueno, la otra termina como vapor líquida, tienen las mismas entropías específicas. Es decir, la entropía específica de este vapor saturado es igual a la entropía específica de este vapor húmedo. Y la entropía específica de este otro vapor húmedo, pues tiene que ser igual a la entropía específica de este líquido saturado. Bueno, y eso nos asegura que el proceso sea reversible.
Vamos a hacer un balance de entropía. Establecimos entonces que cada componente de la máquina térmica es un sistema abierto. Sin embargo, la máquina en su conjunto es un sistema cerrado. Es decir, aquí lo que quiero decir es, aquí tengo un boiler, aquí tengo una turbina, aquí tengo un intercambiador de calor o un intercambiador de calor, y aquí tengo una bomba. Los 4 dispositivos son dispositivos abiertos, tienen una entrada y una salida para el fluido, ¿sí? Sin embargo, el balance que yo voy a hacer para la máquina térmica en conjunto es la de un sistema cerrado. Todo lo voy a cerrar en una caja, una famosa caja negra, nada sale, nada entra, y la suma de los 4 dispositivos es un sistema cerrado. Y lo voy a tratar como sistema cerrado, el agua está recirculando y así lo voy a resolver. Entonces, la máquina en conjunto es un sistema cerrado, pero también sigue en estado estacionario, acumulación cero, es reversible, entropía generada cero, y entonces, por las mismas ecuaciones para el cilindro y el pistón funcionan aquí. El balance de entropía me sigue diciendo que 0 es igual a QH sobre TH más QC sobre TC. El balance de energía me sigue diciendo que la suma de los calores más la suma del trabajo neto es igual a 0. Y por lo tanto, no voy a repetir el procedimiento, pero igual que el procedimiento del problema anterior, llegamos que la eficiencia de esta máquina de Carnot continua, porque en todo momento están funcionando los 4 dispositivos, solamente es función de las temperaturas de las fuentes de calor, de la fuente caliente y de la fuente fría. Un detalle de esas fuentes de calor es, a ver, ¿cuáles son esas fuentes de calor? Este boiler está en contacto, de nuevo, posiblemente lo más sencillo de imaginarnos es con un horno que le proporciona una cantidad de energía, una potencia calorífica QH. ¿Sí? Y ese horno se encuentra a una temperatura constante TH. Este intercambiador de calor está en contacto posiblemente con el ambiente del lugar donde está la máquina, con la atmósfera, y hacia la atmósfera se elimina una cantidad constante, una cantidad constante por unidad de tiempo, QC, a un ambiente que durante todo el proceso se mantiene a una temperatura constante, TC, la temperatura de la zona fría. A eso me refiero, solamente necesito ese par de datos, a qué temperatura se encuentra tu depósito de energía y a qué temperatura se encuentra tu sumidero de energía. Y ese par de datos lo sustituyo en la ecuación de eficiencia y tendré la eficiencia de este ciclo de Carnot o del ciclo de Carnot del ejemplo 11, que en cuanto a dispositivos es completamente diferente, pero ambos son ciclos de Carnot. Entonces, en resumen, balance de entropía, balance de energía, cálculo de eficiencia para cualquier máquina que merezca el nombre de máquina de Carnot o que lleve a cabo el ciclo de Carnot. Pero es interesante repasar cuáles fueron las diferencias entre los dos ejemplos, entre el ejemplo 11 y el ejemplo 12. En el primer ejemplo, es un ejemplo secuencial, más que continuo, ¿sí? Primero llevas a cabo el proceso 1 y enseguida viene el 2, luego el 3 y el 4 y repites 1, 2, 3, 4. Mientras que en este ejemplo, el agua está recirculando continuamente los 4 dispositivos, es decir, no es que primero trabaje el boiler y luego trabaje la turbina y luego trabaje el intercambiador de calor. No, están los 4 trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Ese es un proceso continuo, mientras que el primero fue un proceso secuencial. En el caso del cilindro y el pistón, el fluido siempre fue un gas. En este es agua, ¿no? Y en una etapa, en un estado es líquido, en otro estado es vapor, y en otros 2 estados es una mezcla líquido y vapor. El cilindro se mantiene a la temperatura constante en los pasos isotérmicos, es decir, en la etapa, en el primer proceso y en el tercer proceso, todo el cilindro está a temperatura constante. Acá no. Acá quienes se mantienen a temperatura constante son 2 etapas, de nuevo la segunda y la tercera, pero independientemente del dispositivo
no, la primera y la tercera, independientemente del dispositivo 2 y del dispositivo 4, que es la bomba. Entonces, en el sistema circulante, es decir, en el continuo, la energía térmica es añadida o eliminada y produce un cambio de fase, que es un proceso isotérmico. Entonces, por eso no hay necesidad de añadir o quitar trabajo. Si se fijan en las etapas 1 y 3 de este ejemplo, pues lo que sucedió fue un cambio de fase que permitía que el proceso siguiera isotérmico y no tuvimos que añadir o quitar trabajo como si lo hicimos en el ejemplo 11. Y un detalle muy interesante en cuanto a lo que viene después de las aplicaciones, pues el primer pistón lo que produce es un trabajo de expansión que es para cuestiones prácticas pues inútil, muy poco podríamos hacer en ingeniería con ese tipo de dispositivos. En cambio, esta otra máquina produce un trabajo mecánico de eje, que ese sí tiene muchas aplicaciones y muchas máquinas pues es lo que hacen, juntar 4 dispositivos para hacernos de trabajo mecánico y al final tener electricidad o tener otras máquinas moviéndose. Mientras que el trabajo de expansión, pues teóricamente es muy interesante, es muy fácil de entender, es muy fácil de entender el tema cuando vemos a ese pistón y ese cilindro trabajando, pero en la práctica, pues nadie se hace de trabajo con un pistón y un cilindro. Bueno, esas fueron las diferencias. Pero quiero remarcar que por segunda o tercera vez, que los 2 ejemplos fueron un ciclo de Carnot. Los 4 pasos en los 2 ejemplos son similares. Ambos son un calentamiento isotérmico, una expansión adiabática, un enfriamiento isotérmico y una compresión adiabática. Entonces las 4 etapas suman y forman la máquina térmica de Carnot, o el motor de Carnot, como mucha gente la conoce. Y esta ecuación que deducimos en el ejemplo 11 y que volvimos a encontrar en el ejemplo 12, pues es válida para cualquier máquina de Carnot. La eficiencia de Carnot representa la mayor eficiencia posible para una máquina térmica que opera entre este par de depósitos, un depósito a temperatura alta y un depósito a temperatura baja, ¿sí? Posiblemente nuestro horno nos proporciona energías a 800, 900, 1000, 1200 grados y nosotros desechamos al medio ambiente a 300, no sé, quizás 350 grados Kelvin. La diferencia es lo único que importa para definir la eficiencia de esa posible máquina, pero solamente para la máquina de Carnot. Les repito, porque a veces es un error común. Si utilizan esta ecuación para calcular eficiencia de una máquina real, pues obviamente el resultado no es bueno. Entonces, ciclo de Carnot es un proceso totalmente reversible y por lo tanto es un límite idealizado con el que comparamos máquinas reales. El próximo capítulo de este curso, ya el capítulo 5, vamos a estudiar el diseño de máquinas térmicas reales y analizar cómo los podemos aproximar su desempeño lo más posible a un ciclo de Carnot. Y eso es lo que empezaremos a platicar el próximo lunes. Pero bueno, ahorita vamos a adelantar un poco de lo que quiero que revisen antes de la clase del lunes. ¿Preguntas? Maestro, si los 2 pasos isotérmicos terminan eliminándose, ¿para qué casos nos podría servir el tomarlos en cuenta? ¿Eliminándose en qué sentido? Bueno, que, por ejemplo, en el cálculo de la eficiencia, para el trabajo total, terminaron siendo cero, ¿no? Las 2 energías internas. Sí, La, porque es isotérmico esa etapa, pero a ver, no entiendo exactamente. sí, o sea, si al final siempre se van a eliminar, ¿como en qué casos sí deberíamos tomarlos en cuenta? La energía interna, Ajá. este,
Bueno, a ver, lo que entiendo atrás de tu pregunta es más bien, si siempre regresamos al mismo punto, va por ahí. ¿Por qué siempre, por qué deberíamos, o qué le vamos a ganar a estas máquinas? Bueno, o más bien si los cálculos de energía interna, o sea, el de la etapa 2 y la etapa 3 van a ser iguales a cero. No, el de la etapa 2 y la etapa 4. No, sí era el de la etapa uno y el de la etapa 3. Si al final los dos van a terminar siendo cero, ah, como en qué tipo de situaciones que no sean cálculo de trabajo las podríamos usar, o si No, podemos pues en, ignorar. en cuanto a cálculo, la única consecuencia que tiene que el cambio de energía interna sea cero es que automáticamente el calor es igual al trabajo y entonces ya te permite calcularlo, ¿sí? Esa es la ventaja de ese par, matemáticamente hablando, es la ventaja de ese par de etapas. Delta U es cero y por lo tanto calor es igual a trabajo. Quizás en la uno tú sabes, podrías llegar a saber cuánto calor te está dando tu horno y entonces automáticamente ese es el trabajo, ya tienes el cálculo de trabajo. O en otra etapa tú haces tu cálculo de PV y entonces automáticamente eso es igual a Q. Esa es la única consecuencia. Aquí en cuanto a utilidades, la utilidad no es individual de ninguna de estas etapas, la utilidad es en conjunto, ¿sí? Mira, deja regresarme para remarcar ese detalle de la utilidad. Si veo la figura, y deja cambiar incluso de color, lo útil es aquí, es esto. ¿Cuánto yo saco en esta etapa? Aquí hay un pequeño consumo, es más, te lo voy a poner con un tamaño de letra más pequeño, porque numéricamente este gasto es muy pequeño. Pero en las máquinas, a partir de la próxima semana, a este tipo de máquinas le ponemos números. Aquí son grandes cantidades de energía, ¿sí? Son ganancias importantes. Entonces, este es el objetivo. Tu costo es tu mayor costo es ¿sí? Esta cantidad QH, que yo digo te la da un horno, pues ese horno que está aparte de la máquina térmica, tú lo tienes que alimentar con un combustible o conectar a la electricidad y eso implica un costo, un gasto, ¿sí? Aquí hay un costo muy pequeño, prácticamente despreciable. Aquí hay una ganancia, aquí debería de haber una ganancia de energía, pero se disipa la atmósfera, entonces esto es completamente despreciable. Bueno, una pérdida completamente despreciable. Aquí tendría que haber una ganancia también muy pequeña, despreciable, ¿sí? Entonces, es más, pensando en dinero, tu gasto inicial está aquí, pero tu ganancia también, si quieres pensar en dinero, está acá. Pero obviamente estas máquinas deberían de estar diseñadas para que aquí tengas 3 signos de pesos y aquí solo uno. Si no, no tiene sentido. Entonces, yo debo de gastarle aquí, yo debo de invertirle aquí en energía con el objetivo que lo que gane acá sea más importante. En el ejemplo anterior, en el ejemplo de la clase anterior, recuerda que aquí entraron 1000 unidades de energía y creo que acá nada más números cerrados generé como 600 y tuve que disipar como 300 y tantos eran, pero lo cierro en 400. Ahorita podrías decir, a ver, si aquí entran 1000 y estoy diciendo que debo de hacer que me cueste poco y aquí gano 600 y debo decir que eso sea una ganancia para, para el ingeniero o para el empresario. ¿Cómo está eso? Bueno, es que tienen costos diferentes. Estos son 1000 unidades de energías en forma de calor, que es más barata que estas 600 unidades de energía en forma de trabajo, que es mucho más valiosa y más cara, ¿sí? Entonces, si le pusiéramos dinero a estos números, estos 1000, tienes
que ser lo más barato posible, porque es tu costo. Y estos 600 muy valiosos se tienen que vender y se venden a alto precio, ¿sí? Eso es el comentario que se me ocurre de la utilidad de estas máquinas. No sé si por ahí vas. Sí, más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En este curso pocas veces hablamos de, a veces hasta se me pasa hacer referencias a costos económicos. Después hay otros cursos en los que ustedes van a poner más énfasis en esto. Aquí siempre estoy hablando de costos energéticos, pero es interesante empezar a pensar en dinero, y este ejemplo es muy interesante de ver por ese detalle, que entra una cantidad mayor de dinero en forma de calor, pero es algo que tiene que ser mucho más barato económicamente que tu ganancia del otro lado. Los 600, pues es menos, porque obviamente la segunda ley te impide invertir 100 en calor y ganar 100 en trabajo, pero esos 600 en trabajo económicamente son muchísimo más valiosos que los 1000 en calor. Y por eso esto es un negocio, ¿sí? La producción de energía. Bueno, preguntas. Si no hay preguntas, voy a pasar a presentarles la room para que vean qué hay de nuevo, que viene la próxima semana y que les encargo que vean entre hoy y el lunes. Bueno, este es el capítulo 4 que estamos terminando. Aquí están los videos del ciclo de Carnot. Aquí están los 3 ejemplos de la clase del miércoles y la de hoy. Aquí está la tarea que ya me están entregando y que tienen de límite el resto del día. Y estos videos los sigo guardando para platicarlos el lunes. Si los quieren ver, véanlos, pero el lunes les platico porque quiero que los vean. Y este es el capítulo 5, ciclos termodinámicos. Todavía no hay apuntes, todavía no hay ejemplos, pero voy a iniciar este tema con un problema, con un pretexto, porque es importante estudiar ciclos termodinámicos, y entonces voy a tomar como pretexto el proceso Haber de producción de amoníaco. Entonces lo que les pido este fin de semana es que vean estos videos para que, si no lo conocían, o lo recuerden, cómo se produce amoníaco de forma industrial. Hay reacciones de laboratorio muy simples para producir amoníaco, pero que cuando se quisieron llevar a nivel industrial no fueron adecuadas para una producción con unas eficiencias de reacción buenas, que de nuevo que se volviera negocio, hasta que un señor de apellido Haber desarrolló su proceso, que ahora se conoce como el proceso Haber, y es el proceso que se utiliza industrialmente para la producción de amoníaco. Este primer video, que se llama What is the Haber Process, no es de YouTube, está en YouTube, pero como en YouTube no tiene subtítulos, o al menos no tiene subtítulos en español, entonces yo hice los subtítulos en español, y este archivo son los subtítulos. Entonces este está en el Drive. Cuando lo vean, pues tienen que tener el archivo de subtítulos en el mismo sitio, y ya los cargará. Este otro sí es de YouTube, de la reacción química que alimenta al mundo. Se trata de la reacción para producir amoníaco. ¿Y por qué dice que es la que alimenta al mundo? Porque, bueno, el amoníaco es lo que utilizamos para fertilizantes, y dice, bueno, gracias a los fertilizantes, podemos alimentar a millones de personas. Entonces, desde ese punto de vista, este otro video también explica el proceso Haber. Entonces, les encargo ese par de videos. Este tercer video es muy largo, y quiero el lunes revisar nada más algunas partes del video, no todo, es muy largo, y no es tan interesante como los anteriores. ¿De qué se trata? Es un video del gobierno, o de una entidad del gobierno de Luisiana en Estados Unidos, presumiendo
que terminaron la construcción de una planta de producción de amoníaco. Entonces platican como en 20, 25 minutos todo el proceso de construcción de la planta, pero bueno, hace mucho énfasis en cuestiones económicas y en propaganda de lo que hizo el gobierno en turno para apoyar la construcción de esta planta. El lunes les voy a poner algunas secciones de este video en las que hacen énfasis en la parte de ingeniería para que veamos lo complicado que es o los retos que implica llevar todo lo que aquí estamos platicando en pizarrón, en video, en animaciones a la realidad, ¿sí? A veces se nos critica mucho en la escuela de que lo que platicamos está muy lejos de lo que luego el ingeniero le toca vivir en planta. Es cierto, y a veces le digo, pues difícilmente en escuela podrías ser diferente, el objetivo es otro, el objetivo es adquirir bases teóricas, bases de cálculos y algunas experiencias, pero que definitivamente son totalmente diferentes a lo que implica estar en planta, ¿sí? Entonces, viendo este video nos vamos a dar cuenta de esas grandes diferencias que hay entre la escuela y la industria. Y bueno, tiene que ver con nuestro tema, que es la producción de amoníaco. Al final, la producción de amoníaco es un pretexto para entrar a ciclos termodinámicos y voy a revisar, voy a subir unas diapositivas en donde se darán cuenta cómo aprovecho la producción de amoníaco para entrarle al tema de los ciclos termodinámicos. Y aquí al final, les estoy dejando dos lecturas, no tienen que ver con nuestras lecturas, nuestras 5 lecturas semestrales, ni siquiera tienen que ver con una tarea, solamente les estoy dejando dos lecturas por si a alguien le interesa el tema, para que conozcan quién fue Sadi Carnot, la persona que diseñó pues, el ciclo que acabamos de platicar, y el segundo PDF para que conozcan quién fue Rankine, bueno, William John McCord Rankine. Porque la próxima clase vamos a hablar que, bueno, no puedo desarrollar ciclos ideales en la industria, entonces alguien se dedicó a desarrollar ciclos reales que se parecieran lo más posible al ciclo de Carnot, y pues ese es precisamente el famoso ciclo de Rankine, el más simple de los ciclos diferentes a Carnot, de los ciclos reales que sí podemos adaptar en la práctica y aprovechar y obtener energía. No es el único ciclo importante, que podría decir de nuevo es el más viejo y el más simple, más sencillo de entender y que se asemeja mucho a un ciclo de Carnot. Entonces, lo que hizo Rankine fue importante y en este PDF, pues a quien le interese, puede leer y enterarse quién fue Rankine. Entonces, este par de lecturas simplemente están por enriquecer el tema. Ya el lunes vamos para hacer aquí apuntes y irán apareciendo también problemas resueltos y tareas. Pero entonces les encargo por lo menos este par de videos, cuál es el proceso Haber y cuál es la reacción química que alimenta el mundo. Y iniciamos el lunes platicando un poco sobre este otro video de la construcción de esa planta de producción de amoníaco. Bueno, dejen ver qué más tenía para el día de hoy, pero creo que va a ser todo. Entonces, al rato me entregan los que faltan, su artículo y su tarea. Les encargo ese par de videos. No hay una tarea extra. Y se acabó. ¿Preguntas? Profe, ¿con las 5 lecturas semestrales se refiere a los artículos? Sí, las 5 lecturas son a las que tienen fecha y valen para la calificación, que ahorita están terminando las 3.
esas dos que les mostré ahorita no entran ahí. Estas dos no entran en nada más que en la curiosidad del tema, nada más. Pero no son tareas, Ok, no son lectura, ¿sí? ok, gracias. Y solo ha calificado el primero, ¿verdad? El primer Solamente he artículo. calificado el primero y mi objetivo es que para el lunes ya tenga la 2 y la 3 revisada también. Ok, gracias. Y qué bueno que me recuerdan eso, si revisaron cómo lo que les califiqué en el primero, pues en cuanto a contenidos muy bien, y algunos de ustedes en cuanto a presentación muy mal, ¿sí? A quienes les fue mal fue la presentación, las fotos, tomadas con sombras y todas oscuras, que difíciles de leer, desenfocadas. Por favor, cuiden mucho ese aspecto. Al menos así estuvo la primera lectura. Vamos a ver qué veo en la segunda y la tercera. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tenemos que poner en el tweet nada más los hashtags o tenemos que ponerle también el título y el nombre del autor? Bueno, ayuda a ponerle algo más de qué se trata, ¿verdad? Pero lo indispensable son los hashtags y el archivo, ¿sí? Ok, gracias. Si sobran palabras, que si sobran, pues podrías ponerle algún título para quien lo esté viendo se dé una idea de qué tipo de documento va a encontrar ahí. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, respecto al proyecto, va a ser, por ejemplo, se me ocurren los cálculos, pueden ser a mano o también los hacemos en formato como en Word. La parte de cálculos de ecuaciones pueden ser a mano, pero con una presentación, una letra increíblemente, ¿sí? Muy Bueno, bien. si a ninguno de ustedes les sale algo muy, muy fácil de leer, pues mejor tecleen, ¿sí? Muy bien, gracias. Pero pueden ser las dos posibilidades. Nomás sí me fijo mucho en la presentación. Muy bien, muchas gracias. Ya la próxima semana doy una visitada a las carpetas que estamos compartiendo y les empiezo a hacer comentarios para ver si encuentro algo o siguen vacías, y si siguen vacías, pues empezar a presionar en eso. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, falta mucho, dentro de 15 días en viernes, yo creo que no va a haber clase presencial, y voy a preparar algún video que sea el equivalente de la clase. ¿Qué sucede en 15 días? Va a ser el examen de admisión para los de nuevo ingreso en CUSEI. Creo que va a ser jueves y viernes dentro de 15 días. Entonces, muchos profesores pues tenemos que estar en el CUSEI cuidando grupo de los de examen de admisión. Y pues sí, va a coincidir en viernes. Entonces, si es así, si se confirma y si me toca cuidar algún grupo, pues entonces ese viernes yo prepararía un video explicándoles que revisen, que vean, que hagan, y pues van el viernes ustedes al Classroom o al chat, se encuentran ese video y sería la única actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues es todo. Dejen dejar de grabar.